Fue el hallazgo arqueológico del siglo, quizás el descubrimiento más grandioso de todos los tiempos. Millones de personas quedaron asombradas ante estos increíbles hallazgos, pero estos deslumbrantes tesoros han cegado a generaciones de arqueólogos ante un hecho sorprendente que podría cambiar nuestra comprensión de este famoso faraón para siempre. Hay algo sorprendente acerca del contenido de este tumor. Si observas detenidamente ese material, verás que aproximadamente el 80% de él nunca fue creado pensando en Tutankamón. Estos no son los tesoros de Tutankamón, entonces ¿por qué están en su tumba? Para resolver el enigma, los detectives egipcios Dominic Montserrat y Miriam Cook investigan la vida y muerte muy extrañas de Tutankamón. Luxor, en la ribera este del río Nilo, fue la capital religiosa de Tutankamón y hogar del gran templo de Karnak, dedicado a la adoración de su dios favorito, Amón. Aquí es donde el joven faraón venía a alabar al dios del cual tomó su nombre, Tutankamón, la imagen viva de Amón, y donde el faraón mismo era reverenciado como un dios viviente. También fue el lugar desde donde el cuerpo del rey, fallecido a los 20 años de edad, comenzó su extraordinario viaje hacia una vida después de la muerte llena de acontecimientos. En 1320 a.C., desde aquí, zarparon los restos de este faraón menor, quien, de no ser por una casualidad del destino, habría sido relegado al completo olvido. Fue un breve viaje cruzando el Nilo hacia la ribera oeste, la tierra de los muertos, para unirse a sus antepasados que habitaban las lujosas tumbas reales en el Valle de los Reyes. Cuando los arqueólogos comenzaron a redescubrir estas tumbas en el siglo XIX, la mayoría ya había sido saqueada de sus contenidos, pero una de alguna manera había pasado desapercibida: la de Tutankamón. En su interior se encontraba una deslumbrante colección de objetos cotidianos y tesoros dorados, oro que nunca se empañaba y que los faraones creían que les otorgaba inmortalidad. Sin embargo, a pesar de su fama, esta bóveda y sus tesoros solo han sido examinados en detalle muy recientemente, y la historia que están empezando a contar es tan rara y extraña como los propios objetos. Ha sido llamado el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, y millones de personas lo han visto en todo el mundo, pero todavía hay mucho que no entendemos sobre la tumba de Tutankamón. Es sorprendente que se haya realizado tan poco análisis sobre el contenido de la tumba. Pareciera como si los arqueólogos se hubieran sentido abrumados por la gran cantidad de material y simplemente lo hubieran descrito en lugar de examinarlo en detalle. Es posible que haya algo realmente extraño en ello. Lo que hace aún más sorprendente esta negligencia es que Howard Carter, el arqueólogo que puso por primera vez los ojos en la tumba, supo de inmediato que había algo muy extraño en lo que había descubierto. Carter encontró la tumba de Tutankamón en 1922 después de una larga y frustrante búsqueda en el Valle de los Reyes. Fue el descubrimiento de toda una vida, una tumba sellada durante 3000 años y una visión de un mundo antiguo que el tiempo mismo había dejado atrás. Tesoro tras tesoro fue desenterrado: carros, sarcófagos dorados envueltos en vendas, diosas esculpidas en piedra, tronos y sillas exquisitos, colecciones de modelos y miniaturas. Como resultado de este descubrimiento único, Tutankamón, un faraón destinado al olvido, de repente se convirtió en uno de los más aclamados de todos los antiguos egipcios. Pero Carter seguía perturbado por lo que descubrió, como muestran sus cuadernos. Los cuadernos detallados de Carter son una mina de oro real. Solo ahora estamos comenzando a comprender plenamente lo perspicaz que fue. A Carter le preocupaban varias cosas sobre el descubrimiento. Sabía que las tumbas reales generalmente se comenzaban durante la vida del faraón para permitir tiempo para tallar y decorar una serie vasta y elaborada de galerías y cámaras funerarias en la roca del suelo del valle. Los textos egipcios también dejaban claro que la tumba terminada debía llenarse con objetos personales de la vida del faraón, que se creía que llevaría consigo al más allá. Finalmente, el faraón que le sucedía tenía que asegurarse de que se cumpliera esto y que el funeral siguiera precisamente los ritos requeridos, para que su predecesor llegara de manera segura a la vida después de la muerte y luego él pudiera tomar el trono de Egipto. Pero así no fue como se enterró a Tutankamón.
Carter notó lo pequeña y peculiarmente dispuesta que estaba la tumba en relación con las tumbas de otros reyes y reyes del valle. También notó un extraño montón de escombros al pie del gran sarcófago, lo que sugería que los ataúdes en su interior habían sido recortados. ¿Podrían los ataúdes haber sido hechos para otra persona y luego adaptados en el antiguo Egipto? Esto habría sido impensable. Los faraones debían ser enterrados con sus propias posesiones. La conclusión de Carter fue radical. En resumen, pensó que Tutankamón fue enterrado con una gran cantidad de cosas de otras personas. Howard Carter murió antes de descubrir si Tutankamón realmente tenía una tumba de segunda mano, y desde entonces pocos arqueólogos que trabajan en el Valle de los Reyes se han sentido inspirados para investigar sus sospechas persistentes. Ahora, finalmente, alguien lo ha hecho, el Dr. Nicholas Wills. Obviamente, revisó todas las piezas en la tumba, examinó todo y catalogó la mayor parte. No creo que realmente haya comprendido completamente las implicaciones de todo esto. Realmente no creo que nadie lo haya hecho. Pero, ¿por qué se ha ignorado el hallazgo arqueológico más famoso del mundo? Las dos tumbas han sido consideradas como poco importantes y no dignas de una consideración seria, solo como una glamorosa colección de material sin implicaciones o ramificaciones históricas. Por eso, hemos decidido ir más allá del oro y el glamour para ver si podemos encontrar otra historia oculta en los tesoros de Tutankamón. A mediados de la década de 1990, comencé a revisar el material nuevamente y me di cuenta de que, de hecho, había algo más que decir sobre la tumba de Tutankamón. Si observas detenidamente ese material, verás que alrededor del 80% de ese material nunca fue creado pensando en Tutankamón. Era material de segunda mano que Tutankamón había tomado. No es ninguna novedad y este descubrimiento no solo afecta a los hallazgos más pequeños, sino que puede alterar radicalmente nuestra visión del mayor tesoro de todos, los objetos quintesenciales de Tutankamón. Si lo observas detenidamente, creo que nunca fueron hechos para él, creo que fueron reutilizados. La razón por la que digo esto es porque si miras detrás, debajo de la parte posterior que ahora se muestra con un paramento, verás que hay una marca de plata que recorre el lado de la cara. Creo que la cara ha sido reemplazada. Originalmente fue hecha para otro rey y reutilizada. Entonces, ¿quién fue el que originalmente se encontraba detrás de la máscara de Tutankamón? Los detectives de Egipto, Miriam Koch y Dominique Montserrat, están investigando el enigma de la tumba de Tutankamón. Parece que el joven rey fue enterrado en una tumba inusualmente pequeña con una gran cantidad de posesiones de otras personas. Incluso su máscara dorada más famosa puede que no haya sido originalmente suya. Entonces, ¿de quién era? El arqueólogo Nick Reeves ha llegado a una conclusión impactante. Creo que la cara ha sido reemplazada. Originalmente fue hecha para otro rey y reutilizada para Tutankamón. Mi propia opinión es que la máscara fue originalmente hecha para Akenatón. Esta es una afirmación asombrosa. Akenatón era el padre de Tutankamón y el gobernante más notorio de Egipto. En vida, abandonó a los dioses antiguos y desató una revolución cultural que dejó a su país y su pueblo en el caos. Después de su muerte, sus sucesores se apresuraron a revertir todo lo que había hecho. Entonces, ¿por qué Tutankamón sería enterrado bajo la máscara de su padre odiado? Todas las buenas historias de detectives comienzan con un oscuro secreto del pasado, y en este caso, todas las pistas nos llevan de vuelta a la ciudad de Amarna, la ciudad desértica construida por Akenatón, a cientos de millas de las capitales tradicionales de Egipto, Memphis y Tebas, y el oscuro secreto de Tutankamón. Esta fue probablemente donde Tutankamón creció, en la ciudad en el corazón de la revolución de su padre. Debe haber sido una infancia turbulenta, en la que miles de años de certeza y creencias fueron barridos con ferocidad, y el joven príncipe se encontró protegido solo por los rayos del nuevo dios, el disco solar de Atón. ¿Podría el destino de esta ciudad perdida proporcionar la pista vital para resolver el misterio de la tumba de Tutankamón? Es hora de que los detectives compartan información.
La tumba de Tutankamón es realmente importante en términos de su origen familiar. Aunque no sabemos con certeza quién fue su madre, podría haber sido Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón, quien sumió a Egipto en la confusión con sus reformas religiosas y derrocó a los antiguos dioses, incluido nuestro dios, Amón, y trasladó toda la ciudad capital desde Tebas hasta este nuevo lugar, Amarna. Correcto, y ahí es donde nace Tutankamón, no bajo ese nombre, sino como Tutankaten, con un nombre en honor al dios de su padre, Atón o el disco solar, y luego Akenatón muere, y en pocos años Tutankaten se convierte en Tutankamón, exactamente, y creo que todo el misterio del entierro de Tutankamón radica en ese cambio de nombre. El niño que llevaba su religión en su propio nombre había nacido en la religión de su padre y dedicado al dios Atón, pero al morir llevaba el nombre del antiguo dios, Amón, aunque su padre había dicho que Amón estaba muerto. Entonces, ¿cómo logró Tutankamón resucitar a este dios? Los detectives se dirigen al templo de Luxor para buscar evidencia. Fue construido por el abuelo de Tutankamón y estaba dedicado al antiguo dios, Amón. Sin embargo, hay imágenes de Tutankamón mismo grabadas en este templo cuando era rey, y muestran algo extraordinario, algo que su padre habría despreciado. Aquí hay algunas imágenes que están bastante dañadas y no muy claras, pero puedo distinguir que es Tutankamón y está llevando los cuernos del dios Amón. Al usar los cuernos del dios Amón, Tutankamón estaba rechazando por completo la revolución religiosa de su padre. Para él, Amón claramente no estaba muerto. Pero aquí está Tutankamón de nuevo, quemando incienso, y ese es el dios Amón, al que su padre dio la espalda. Regresó a los antiguos dioses, a los cambios de Egipto. Sin embargo, si Tutankamón había abandonado la religión de su padre y restaurado los antiguos dioses, esto hace que los contenidos prestados de su tumba sean aún más desconcertantes, ya que entre los miles de objetos apilados en su interior hay muchos objetos de la ciudad de su padre, Amarna. Si observamos de cerca este trono, podemos ver un disco solar blindado en su respaldo. Este era un símbolo de un experimento religioso fallido que ya había terminado cuando Tutankamón era un bebé. La respuesta a este enigma fue encontrada por Nick Reeves en otra tumba desconcertante en el Valle de los Reyes, conocida simplemente como Tumba 55. Fue descubierta por primera vez por Edward Ayrton en 1907, al igual que la tumba de Tutankamón. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.